Estos anaqueles del Archivo General de la Nación guardan la memoria del Perú. Aquí está la identidad viva, invaluable de nuestro país. No es un depósito de papeles, no es comida de polilla, es la materia prima, documentos históricos únicos que nos hablan del pasado, la fuente que separa la leyenda de lo real. Si colocamos los documentos resguardados uno tras otro, partiendo desde la Plaza de Armas en el centro de Lima, llegaríamos en su extensión hasta Lurín. El Archivo General de la Nación posee nada menos que 30.000 metros lineales de patrimonio documentario. Pero aún así, una mafia enquistada arrebata nuestra memoria, la arranca de su matriz de la manera más vil y la vende en el mercado negro sin control. La unidad de investigación de este canal, sin pagar centavo alguno, tuvo acceso de manos de un traficante un total de 23 documentos históricos que habría salido del mismo Archivo General de la Nación, un brazo del Ministerio de Cultura que pasa por una evidente crisis. Sin ir muy lejos, en noviembre último, desde aquí, se robaron un manuscrito de 1821 firmado por el general José de San Martín, que formaba parte de la lista de 40 documentos más importantes que, según el protocolo, debía ser salvado hasta con la vida misma en caso de desastres. Ese es el tipo de golpe que el Perú, a 2 años de celebrar el bicentenario de la independencia, recibe sin que nadie se entere. Actas firmadas por Miguel Grau, Andrés Avelino Cáceres, Ramón Castilla van de mano en mano al mejor postor. ¿De dónde salieron? ¿Cómo se trafica con la memoria del país? La punta del iceberg en el siguiente reportaje. Este traficante, hoy amenazado por una mafia dedicada al robo y venta del patrimonio histórico, pide mantener su identidad al margen. Ha decidido contar qué pasa en el Archivo General de la Nación, lo fácil que es violar la seguridad, y como prueba de ello, muestra 23 documentos que él robó, aparentemente con ayuda de quienes custodian los bienes únicos del Perú. ¿Los documentos históricos que usted nos ha mostrado fueron extraídos netamente del Archivo General de la Nación? Todos son del Archivo General de la Nación. Netamente. Netamente. ¿Cómo los obtuvo usted? Compañeros que se los han robado en un descuido. Aquí vemos actas firmadas de puño y letra de Miguel Grau, el caballero de los mares, quien comandó el monitor Huáscar y lo defendió de manera heroica hasta el final en el combate de Angamos. Está la rúbrica de Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes, militar, expresidente, héroe de la campaña de la Breña contra la ocupación chilena durante la Guerra del Pacífico. Vemos la estampa del mariscal Ramón Castilla, considerado el primer presidente progresista e innovador de la República, que abolió la esclavitud, personaje que precisamente en 1861 creó el Archivo General de la Nación. He visto que se trata sobre todo de resoluciones nombrando a personas en puestos públicos como oficiales de aduanas en Arica, en Iquique, o también nombramiento en el Colegio Guadalupe, o reconocimiento de derecho a pensiones de viudez. Nos puede sorprender que estas resoluciones tengan la firma de los presidentes de la República, pero antiguamente así era. Revelan un poco el desarrollo de la administración pública peruana en el siglo XIX a partir de determinados actos de gobierno, actos administrativos de determinados presidentes, ¿no? Ahora, lo que yo veo es que probablemente estos documentos, como todos, incluyen firmas de presidentes, de Ramón Castilla, de Cáceres, de Balta, etcétera, probablemente han sido eventualmente
eventualmente sustraídos a partir quizás de encargos, de personas que coleccionan firmas. Las cartas son riquísimas porque la carta tú lo estás escuchando al personaje, entonces no hay documento malo, definitivamente. Son documentos históricos que fueron sometidos por este programa a un peritaje grafotécnico para saber si se trata de escrituras verdaderas, y el resultado fue contundente. Veamos el análisis de la firma de nuestro héroe Miguel Grau Seminario. Esta es la firma de Miguel Grau y esta es la firma de los documentos que nosotros estamos presentando en este reportaje. El grado de similitud, ¿cuál es? Sí, efectivamente se procedió al análisis comparativo de los caracteres concomitantes del héroe de Miguel Grau y se ha establecido en forma inequívoca que corresponde al puño gráfico de nuestro héroe Miguel Grau. ¿Quiénes compran estos documentos? Bueno, ese tipo de documentos lo compran diferentes personas. Pueden ser coleccionistas, historiadores, abogados, empresarios, políticos. ¿Estos robos del patrimonio se hace a pedido? A veces sí, como a veces no, porque la misma necesidad le obliga a los trabajadores que están en estos archivos que cuando hacen búsquedas encuentran documentos y al encontrar estos documentos les parece simpáticos y a la su vez un ingreso muy aparte del pequeño sueldo que ellos tienen. ¿Qué sucede en el Archivo General de la Nación? Esta institución del Ministerio de Cultura arrastra serios problemas por falta de una política de Estado comprometida con la memoria del país. No es posible que el archivo, que custodia documentos que registran los acontecimientos históricos del Perú, esté partido en distintas sedes por no tener un espacio propio. Un local, por ejemplo, funciona en los sótanos del Palacio de Justicia como un inquilino más, a tal punto que este órgano ya tiene una orden de desalojo. ¿A dónde irá a parar nuestro patrimonio documentario? El Archivo General de la Nación tiene un terreno en Pueblo Libre, pero se necesita 193 millones de soles para construir allí un verdadero ambiente de custodia. Pero esta dependencia de cultura posee apenas un presupuesto anual de 8 millones de soles. Los gobiernos han pasado y nadie hasta ahora le ha dado el respeto y la dignidad que nuestra historia merece. Así celebraremos el bicentenario de la independencia del Perú. Entonces usted escribe al Archivo General de la Nación ¿cómo? Como una arca donde todo el mundo entra y roba lo que más le gusta o lo que está a su alcance. Y nadie hace nada. Y nadie hace nada porque solamente se hacen de la vista gorda y entonces los mismos trabajadores se ven en la necesidad, ¿no? Estos documentos que usted nos ha proporcionado, ¿usted los robó? Así es. Por ejemplo, ¿cuáles son los documentos más valiosos en el mercado negro? Los de San Martín, Bolívar y Sucre. Por ejemplo, si yo estoy interesada en obtener algún documento firmado por estos personajes, ¿cuánto me lo puede vender? Bueno, un San Martín está entre 2.000 a 2.500 dólares. Un Bolívar siempre ha estado entre 3 y 4.000. Y un Sucre en 2.500 o a 3. Estamos hablando en dólares. No en dólares. Sí. Los documentos que nosotros hemos mostrado, que le hemos mostrado al Ministerio de Cultura, ¿han salido de aquí, del Archivo General? No tenemos certeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los documentos del archivo están catalogados, en la gran mayoría, tienen sellos y estos documentos no los presentan. Estos son los sellos a los que se refiere el ministro de Cultura. ¿Qué hace la mafia con ellos cuando roba documentos valiosos? Los arranca de los documentos para que no sean reconocidos como patrimonio y antes de venderlos en el mercado negro, restaura el daño con facilidad, con ayuda de especialistas que se prestan al engaño. De esa manera, si el material histórico es confiscado, las autoridades no podrían determinar que éste le pertenece al Archivo General de la Nación. Hay venta indiscriminada en Internet. Usted se preguntará, ¿por qué no se digitaliza la memoria del Perú y así se evita todo contacto con la fuente primaria?
Le diremos entonces que el archivo tiene solo 7 escáneres especiales, con los cuales ha copiado solo 65 metros lineales de documentos de los 30.000 metros lineales que existe actualmente. Con esa escasa tecnología y a ese paso, el personal de archivo terminaría de copiar todo el acervo histórico en el año 4320. Mira, hay distintos tipos de documentos y de digitalización. Justo la semana pasada estuvimos en el archivo que está en el centro y cerca de la oficina postal, y allí la digitalización, por supuesto, por ser documentos históricos del siglo XVI, XVII, cada una de las piezas tiene que ser tratada especialmente y esta digitalización es muy lenta. Hay documentos de otros periodos que no necesitan este mismo tratamiento. Hay la oferta y hay el ofrecimiento directo de la cooperación española para trabajar junto con nosotros. Vamos a darle un impulso grande a la digitalización y no vamos a esperar llegar al año 4000 sin ninguna duda. Si bien es cierto, aquí hay cámaras de seguridad, se debe tener en cuenta la audacia del ladrón, sobre todo si conoce los puntos ciegos de este lugar como la palma de su mano. De lo contrario, no se explica cómo ocurrió el reciente robo del manuscrito de 1821 firmado por el general José de San Martín, así como de estos 23 documentos que llegaron a nuestras manos. ¿Qué está pasando aquí? Mira, de lo que tenemos conocimiento es que esto está en investigación. Esta investigación, hay más de 20 servidores que ya han prestado sus declaraciones en la policía. Algo que sí quiero decirles, como han visto, el acceso al archivo es un acceso, primero, es digitalizado y es un acceso biométrico. Solo un número de personas tiene acceso al archivo. ¿Ves la posibilidad de agenciarte de algo de dinero que a veces por necesidad obliga a los mismos trabajadores a robar o a hacer cosas indebidas? No importa acá pisotear el patrimonio. No hay un control. Y el otro detalle, no hay ese tipo de valores que nos enseñen. Usted tiene un dicho. Bueno, los grandes imperios, el abuelo lo construyen a base de esfuerzo y sacrificio. Los hijos lo siguen y los nietos lo destruyen. ¿Eso está pasando, cree usted? En nuestra sociedad sí pasa este tipo de cosas. El principal perjudicado por la pérdida no es solo el usuario común, sino también, en mayor medida, los historiadores, a quienes se les arranca la posibilidad de reconstruir la historia del Perú, lo que realmente ocurrió, de formular preguntas y respuestas para el desarrollo del país. Un documento histórico es una pieza única que no tiene copia. ¿Imaginan cómo estarán los archivos del interior del país? Recuerdo el caso de un artículo del doctor Guillermo Lohmann, que en paz descanse, que había visto unos documentos del siglo XVI de Pedro Pizarro, el hermano menor del conquistador Francisco Pizarro, en el archivo departamental de Arequipa, y meses o pocos años después vuelve a revisarlos y ya no estaban los documentos. Él denunció esto en un artículo publicado en la revista histórica de la Universidad Católica. Pues al día de hoy no se sabe nada. Exactamente, no se sabe nada, han desaparecido y lamentablemente ha habido muchos casos así. Con las actas históricas del héroe Miguel Grau en manos de traficantes, el Archivo General de la Marina de Guerra del Perú activó sus alertas. Aquí se resguardan 300 metros lineales de documentos navales que datan desde 1821. Aquí están, por ejemplo, las cartas del Caballero de los Mares, diarios de navío, entre otras fuentes. Para sus guardianes, que un acta suscrita de puño y letra de Miguel Grau sea manipulada por una mafia es un terrible golpe a su institución. ¿Qué significa para la Marina de Guerra, por ejemplo, que documentos que estén firmados por Miguel Grau sean parte del patrimonio, pero de una mafia? Para nosotros, la casa de los documentos hechos por Grau, por otros marinos notables, por parte de la institución, producidas, deben estar guardados de la manera correcta. Lamentablemente, a veces, por generar un valor monetario, no son conservados de la manera correcta y en el tiempo se pueden perder o destruir. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa más. Mientras tanto, historiadores del país están preocupados por la posible intención del Ministerio de Cultura de llevar el Archivo General de la Nación a Huamanga, Ayacucho, aunque aún es una propuesta en evaluación. Trasladar
el Archivo General de la Nación, que tiene pues una cantidad ingente de documentos, fuera de Lima también sería algo muy peligroso, generaría, si hoy en día hay sustracciones, imagínense lo que es organizar un traslado, eso sería realmente muy complicado. Eso no ayuda a los investigadores, o sea, ni los que estamos acá, ni los que pueden venir de otros países que vienen por un tiempo muy limitado y que lo que quieren es tratar de hacer el trabajo lo antes posible, ¿no? Lamentablemente es la coartada para la pérdida. Como muchas veces se pierden, entonces te van a decir, ah, eso se perdió en la mudanza. El Archivo General de la Nación necesita ser visto en toda su complejidad, como una institución que necesita el empuje del Estado para evitar el robo de nuestra historia escrita. Recordemos que el tráfico del patrimonio de la nación tiene penas que van de 4 a 8 años de prisión. Vamos a celebrar el bicentenario con una memoria que es comida de polilla. ¿Eso es justo? Vamos a celebrar el centenario con un nuevo archivo de la nación. Cuarto Poder entregó los 23 documentos históricos que fueron rescatados de manos de un traficante a la dirección de la Policía Fiscal. Vamos a llevar a cabo esta investigación a fin de esclarecer un presunto delito de alteración de bienes documentales que constituyen el patrimonio cultural de la nación. Inmediatamente vamos a asegurar la cadena de custodia. En presencia del procurador del Ministerio de Cultura y el perito, vamos a hacer en principio una entrega, ¿está? Los documentos, para que usted los revise. Ese es de Grau. También de Miguel Grau. Esa lo firma. Ese es de Balta y también está firmado por Nicolás de Pierola. Ustedes pueden ver que en los filos de las hojas es obvio que han sido arrancadas de su matriz. Hablar del bicentenario de nuestra independencia es hablar de identidad, de lo que somos como peruanos. No convirtamos la memoria del país en puro polvo, no seamos cómplices de una mafia que pisotea tanto como la indiferencia, si es que realmente apuntamos a ser un país que respeta y dignifica su historia.